Bienvenidos una vez más a esta tercera temporada de Civil Engineering Podcast. Saben que vamos a estar agotando una agenda muy especial, viendo ya los comicios del año 2020 en la República Dominicana. Y a petición de nuestros oyentes, a petición de nuestros seguidores, vamos a entrevistar regidores, candidatos a alcalde, candidatos presidenciales, para que hablen de los temas que están relacionados al sector construcción, al sector de ingeniería civil, al sector de la arquitectura, planificación urbana, transporte y todos los temas relacionados que nosotros tratamos en este podcast. En esta ocasión nos acompaña el licenciado Domingo Contreras, biólogo, político, abogado, candidato a la alcaldía del Distrito Nacional, la demarcación más importante en la República Dominicana, por ser la sede de la capital, de la Casa Presidencial. Me encanta este programa porque probablemente me permite poder dar con cierta mayor profundidad y detalles el tema de la planificación, del ordenamiento territorial sostenible que lo requiere un territorio tan importante como el Distrito Nacional, porque algo que siempre he tenido muy claro es que las ciudades son como entes parásitos, las ciudades son muy interdependientes, aunque los habitantes de las ciudades solemos olvidar los vínculos que tenemos con el campo, dependemos absolutamente del campo, porque la ciudad como sistema o como ecosistema, sus alimentos provienen de larga distancia, toda la parte vegetal y la materia prima industrial proviene de campos muy lejanos de lo que se procede en la ciudad, y mucho de esto terminamos convirtiéndolo entre envase y desperdicio en basura. Entonces ya la ciudad recibe materia prima, alimento que termina traduciendo la basura. Recibimos agua de las montañas que necesitamos para todos los procesos de la ciudad y terminamos convirtiéndola en agua sanitaria y otras aguas de desperdicio industriales. Y tenemos también otros temas que son esenciales, la calidad del aire, a veces no siempre depende directamente del entorno, aunque hay elementos reguladores como el arbolado, que tienen un papel importante, el tipo de transporte que tenemos y su regulación, determinadas regulaciones ambientales, porque ahora que estamos hablando mucho de ciudades resilientes, de cambio climático, eso tenemos que traducirlo a hechos muy concretos en el desenvolvimiento diario de la ciudad, en la característica propia de una ciudad, de un estado insular que tiene, son de los estados más vulnerables al cambio climático. Esta es una ciudad sumamente vulnerable al cambio climático, que tiene que tener una política muy clara en el corto, mediano y largo plazo, sobre todo de adaptación y de capacidad de reacción a los retos que nos está generando. Entonces, ¿cómo hacer la planificación para una ciudad con esta característica? Agua, factor agua. ¿De dónde provienen nuestras aguas? De la cuenca de Nizao, de Higüey, Aguacate y Valdesia. Ahí se concentra el 80% del agua que consumimos. En la otra, Isamana, otro sistema de acueducto que está en la parte arriba del río Jaina y que depende de otro sistema montañoso. Entonces, y la otra cantidad de agua depende del subsuelo, porque muchas edificaciones en esta ciudad alimentan la torre con pozo subterráneo en el que alimentan la cisterna para poder bombear al resto. Entonces, nuestra disponibilidad de agua para el desenvolvimiento de la ciudad está en estos tres sistemas. Y nosotros tenemos que tener claro cómo están, cuál es el estado de situación desde el punto de vista ambiental para el cuidado de estas aguas. En las montañas, cuáles planes concretos se llevan, cómo la ciudad se va a vincular. Nosotros, me acuerdo en mi experiencia de ser presidente del Consejo de la CAS, en representación del ayuntamiento, creamos un fondo que era un % de la supervisión de las obras de ingeniería de la CAS,
para que ese fondo alimentara los caficultores y las acciones educativas de protección del agua en la cuenca alta. Okay. Y entonces está el otro, el agua subterránea, que yo creo que tenemos que hacer un pacto ambiental para construir una compañía que sea una alianza público-privada, porque debe unir el sector privado con Telefónica, cableado de subsuelo, la empresa eléctrica, el metro que usa el subsuelo, y la CAS, agua potable, agua sanitaria y agua pluvial, que es una responsabilidad del ayuntamiento. Entonces, este conjunto tiene que analizar cuál es el flujo financiero de actividades de uso del subsuelo que hay hoy, cómo pagar un fee, cómo pagar un alquiler del uso por cualquier compañía, que muchas de las grandes ciudades ya lo tienen como un sistema que opera. Ya hay una parte de esta infraestructura o que se ha construido con el metro, que se ha construido por la CAS, que se sigue acrecentando, pero tiene que ir un poco más allá. Tenemos que aprovechar para que todo el conjunto de actividades que hoy se hacen en el subsuelo entren en un solo concepto de operación, que tiene como objetivo regular, fortalecer, pero también proteger el agua del subsuelo. Agua. Es tan importante que nosotros lo entendamos. Y el segundo tema asociado al agua es cómo movernos para seguir. Se creó una comisión de revitalización del río Sama Isabela, que tiene que ver con proteger nuestras aguas en la cuenca baja para otros usos y para también combatir la contaminación que ha llegado. Es muy importante para el desarrollo, la calidad de vida de la ciudad. ¿Usted entiende que todos estos proyectos son resultados de... Nosotros nos encontramos ahora mismo en pleno cuatrienio del agua, termina ahora en 2020, pero desde fuera la población no percibe que se haya hecho mucho en materia de agua? ¿Usted sí entiende que se ha hecho mucho, que se ha aprovechado el cuatrienio del agua? No, yo creo que estamos apenas dando los primeros pasos. Este debe ser el siglo del agua. No es suficiente un cuatrienio. El reto más grande, todos los grandes estrategas en el mundo saben que los grandes movimientos de las potencias, China tiene una inversión descomunal hoy, creando los sistemas para el agua como recurso. Parecería la inversión de una petrolera lo que está haciendo, por ejemplo, la inversión china, o la inversión de la ciudad de Nueva York. Es una enorme inversión. Todas las ciudades que tienen la posibilidad de planificar a largo plazo no están viendo esto como un cuatrenio, lo están viendo como el siglo del agua. El agua va a ser un factor ya muy importante en el desenvolvimiento de los grandes conglomerados humanos. Entonces, ese es un tema que tenemos que cuidarlo, porque a veces estos proyectos son proyectos que se construyen a largo plazo. Se han dado pasos importantes, pero yo creo que apenas estamos iniciando. Que aquí el agua tiene que entrar como un valor cultural fundamental. Probablemente somos la isla del Caribe más bendecida por la presencia de aguas superficiales, pero la expansión de la población dominicana y sus hábitos de disposición de desperdicio y el desarrollo de determinadas actividades industriales y otras actividades humanas han puesto en tensión la disponibilidad de agua de calidad para el desenvolvimiento de la vida urbana, agrícola, económica y sobre todo para el uso múltiple que tiene el agua en playa, en río, en balneario. El agua es el factor vital de esta economía. Nosotros tenemos que ver que alrededor del agua es que funciona la economía dominicana: turismo, claro, agricultura e industria. Entonces, ese es un recurso que debe entrar en la dinámica de la población desde que estamos en la escuela. Yo creo que el cuatrenio es como marcar el inicio de algo que nunca lo vimos con la seriedad que debimos verla, pero ya no debe salir de la agenda de la República Dominicana. Bien, entonces, esos son algunos, ya usted nos ha mencionado algunos de los retos con los que se va a encontrar la alcaldía, o el próximo alcalde. Evidentemente va a haber un nuevo alcalde o alcaldesa.
en el Distrito Nacional. Y lo que usted habla es una estrategia que no solamente depende de la alcaldía del Distrito Nacional, sino que depende de todo el país, es a nivel nacional, porque todos dependemos del mismo bien. Pero, ¿qué retos importantes, además del manejo del agua, de los residuos sólidos, va a encontrar el nuevo o la nueva alcaldesa del Distrito Nacional? Vamos al otro tema, suelo. Ya le hablé de agua, quiero hablarle de suelo. Nosotros pasamos de un modelo de crecimiento horizontal a un modelo vertical. Tenemos 94 kilómetros cuadrados, no van a crecer, a menos que nos expandamos hacia el mar, como hace Japón, pero eso es sumamente costoso. Tenemos que hacer un uso eficiente del suelo que tenemos, a partir de los usos actuales y de las vocaciones que queramos desarrollar. Y aquí viene un tema de planificación, aunque hemos hecho unos planes de ordenamiento. Cuando uno lo mira en el ejercicio práctico, se da cuenta que quedan cortos en el ejercicio práctico. Yo pienso que la planificación real aquí se da edificio por edificio. Cuando, a pesar de que hay una zonificación, en esta zona la edificabilidad o la densidad es tanto habitante por metro cuadrado. Entonces, sin embargo, cuando vamos en términos prácticos de la producción de bienes públicos, que son parques, acera, calle, arbolado, no lo encontramos expresado en el territorio. Vemos cómo se genera una torre. Cuando vamos a buscar la acera y el espacio público, no lo encontramos. Lo que nos quita una oportunidad. Y yo lo quiero traer cuando viajamos a cualquier ciudad, de las grandes ciudades más atractivas del mundo, desde París a Madrid, a Buenos Aires, a Nueva York, hay un elemento muy característico: acera ancha, lugar para caminar, espacio para colocar el mobiliario urbano, árboles, papelera, alumbrado, parada, banco, espacio peatonal, posibilidad de que un restaurante pueda sacar su mesa a la calle en un espacio público que el ayuntamiento le permita, y esos elementos se puedan conjugar para hacer vida urbana. Entonces, yo creo que aquí hay que generar, yo quiero que nos vayamos a una planificación por manzana y generemos un perfil de la manzana. Porque también en términos prácticos, por eso es que tú estás viendo que se hace un edificio y en este lado se hace el pozo para la extracción de agua y del otro lado se le pone de vecino, como gemelo, el pozo de la descarga sanitaria. Porque cada quien está buscando su solución pensada desde el edificio. Del edificio. Tenemos que irnos de una manera holística. Correcto. Yo creo que tenemos que ir a una solución desde manzana. Y en términos de eso, generar una acera que pueda perfilar un servicio al entorno, en la manera en que los vecinos se definan con ellos ese impacto. Lo segundo es el verde. Como antes la normativa generaba que de cada 6.000 metros de desarrollo urbano había que dejar 1% para área verde, eso no ocurre hoy en un modelo de desarrollo vertical. Entonces hay que generar un fondo que permita que la ciudad, a través, como yo le llamo ese fondo verde, se convierta en un agente inmobiliario que compra suelo para destinarlo al verde de la ciudad, a parques, a la siembra de árboles, al cuidado del porciento de área verde que debe tener la ciudad en proporción a los ciudadanos para darle la sostenibilidad y la calidad ambiental. Entonces, en producción de suelo, nosotros tenemos que hacer una renegociación urbanística para el factor de generación de suelo público, para, por un lado, suelo con espacio de acera de calidad para la diversidad de acciones de la ciudad, y por el otro, para sostener el verde de la ciudad como un elemento de soporte ambiental. Agua, arbolado y suelo son fundamentales en ese nivel de planificación que queremos. Pero también
Viene otro elemento que es fundamental, transporte. Es decir, Pero antes de entrar al área de transporte, ¿por qué usted cree que nosotros no hemos llegado a ese punto de planificar correctamente la ciudad? ¿Qué se le ha escapado a las gestiones anteriores o qué se le ha escapado al gobierno en sí, que no hemos llegado a ese punto? fíjese, porque realmente nos sorprendió de alguna manera el desarrollo urbanístico, porque vino como una iniciativa fundamentalmente privada. Fíjense qué es lo que pasa. La primera etapa fueron etapas planificadas. Cuando se organizó la pradera, fue un proyecto del BNB con una planificación, se dejó un parque. Cuando se hizo gas, pues se planificó. Muchas de las urbanizaciones que conocemos se fueron llevando al ayuntamiento y tenían su área verde, se dejaron su plan, pero nunca se pensó que el impulso, iban a haber unos elementos de impulso hacia lo vertical y nos quedamos sin planificación. La planificación de la zonificación indicativa vino como una reacción al impulso privado por los conflictos que se generaban entre los vecinos que no querían cambiar su estilo de vida horizontal y los vecinos que ya llegaban con el edificio colocado. Y en un momento dado de la ciudad, habían edificios de 10 pisos para unos promotores, otros promotores se agenciaban 14 pisos y entonces había una competencia desleal. Se decidió unificar para generar un perfil de permisología, pero si usted se pone a estudiar la zonificación indicativa por densidad, se da cuenta de las limitaciones que tiene de mirar holísticamente el tema del desarrollo urbanístico desde el punto de vista sostenible. No tiene el tema incorporado del verde, del espacio público, cuántos metros va a generar esa operación de espacio público. Es más una operación inmobiliaria que da respuesta a un tema de habitabilidad netamente como construcción gris. Hoy ninguna ciudad se puede planificar sin mirar su construcción verde. Que fíjate que en un momento dado, hace ya unas generaciones anteriores en términos de planificación, tenían más presente el verde. Y de hecho, Joaquín Balaguer, que fue quien promovió el Mirador Sur, generó una pieza suburbana en estos parques que le permitió a la ciudad dimensionarla a partir, digamos, de ejemplos como el del Parque Central de Nueva York. Entonces, hoy nosotros, yo le digo a la gente, si cortáramos, si un día amaneciera la mitad de los árboles del Mirador cortados, eso sería una tragedia que indignaría absolutamente a todo el mundo. Pero nosotros hemos cortado más que la mitad del Mirador. El único tema que lo hemos ido cortando, 2 árboles a 2 árboles, en los respectivos patios de cada casa que se ha convertido en una edificación. Pero te dirán, no podemos impedir el desarrollo. Pero esos árboles le estaban prestando un servicio ambiental a la ciudad. Claro. Entonces, ¿cómo lo traducimos? En árboles que estaban en el espacio privado, en árboles que pasen a estar en el espacio público. El fondo verde es para mí el instrumento para hacerlo. Y a eso me refiero en términos de planificación, que hoy tenemos que rediscutir con ACOPROVI, con los vecinos, con los estudios correspondientes que han hecho universidades. Aquí hay un centro de inteligencia territorial que nosotros queremos redimensionar, que nos permite ver calidad del aire, la evolución de la temperatura de la ciudad de Santo Domingo. Aquí hay un efecto isla-calor. Yo me acuerdo que la UNFU publicó un grupo de artículos que decía una ciudad con fiebre. Entonces, yo creo que estos elementos tenemos que tomarlos muy en cuenta a partir del conocimiento que hoy se dispone en la planificación urbana sostenible para nosotros ver las herramientas que se tienen que introducir en una ciudad ya construida, evolucionando como la ciudad de Santo Domingo. Claro. Y ya que usted menciona el Mirador Sur, yo siempre he creído, y nosotros desde Civil Engineering hemos atacado mucho esa parte de por qué las autoridades no han pensado en Mirador Sur como en un Central Park de New York.
¿Por qué? ¿Qué se le ha dificultado a ellos? El ver al Mirador Sur como realmente lo que es el pulmón de la ciudad. Y creo que en algún momento, desde el principio se planificó así, pero se ha descuidado mucho. Y recientemente vimos cómo las personas se comenzaron a comentar por las redes sociales, atendiendo a la opinión que el arquitecto había mencionado sobre quitarle espacio al Mirador para abrir un poquito más la Nacaona. O sea, la gente está enterada de lo importante que es el Mirador Sur, pero las autoridades no le han dado la importancia que requiere para que las personas vayan y visiten el parque con sus familias, que se practiquen deportes, como lo hacen en muchísimos parques a nivel mundial. Mira, que se ha venido, yo creo que el Parque Mirador, a partir de los propios vecinos, yo me acuerdo cuando se tomó la iniciativa de que la Avenida de la Salud se pudiera peatonizar, ha venido evolucionándose en la gestión de Roberto Salcedo, hicieron los parques de la Canquiña, se hicieron algunas intervenciones, se rescató el restaurante del Lago, que era un arquitecto muy importante dominicano, hizo una obra de arte ahí que es magnífica. En esta gestión se hicieron algunas intervenciones, pero se requiere una intervención más poderosa, más potente, unos proyectos que ofrezcan mejores servicios, más seguridad a los usuarios, que atraigan más a la familia. Yo creo que es el momento de generar ese proyecto en el Parque Mirador, en una combinación con los vecinos y los usos. Fíjate que la gente, en estos últimos años, y tengo que reconocerlo, Jaime David ha sido el más potente impulsador de un cambio en la foresta. Cambió mucho la foresta del Mirador de especie invasora a especie nativa. Y el parque se ha visto muy poblado, que también habrá que tomar su medida por un tema de seguridad que en su momento hay que discutirlo. Pero yo creo que igual, y es un tema por lo que apelo al Fondo Verde, cuando tú vas al ensanche Espaillá, tú no encuentras un parquecito. Las personas mayores no tienen un lugar, ni siquiera un pequeño parque que se compren 2 casas y se junten 600 metros y ahí se puedan sembrar unos árboles y puedan haber unos parques que pueden irse impulsando a lo largo de la ciudad. Así que el desarrollo urbanístico de la ciudad encuentre también un instrumento urbano que haga que se vaya esparciendo el disfrute del parque como una herramienta de la mejora de la calidad de vida, del intercambio ciudadano, del encuentro para ir a pasear a la mascota, para encontrarse los vecinos, para desarrollar actividades sociales de la comunidad, para socializar, para sentir un espacio propio, común de todos. Eso hay que seguirlo incrementando. Nosotros, aquí se comenzó una política que nosotros llamamos defensoría y uso del espacio público, que abarca los parques, pero que yo como Bogotá pienso que como Bogotá cierra los domingos una diversidad de calles, nosotros también podemos usar la calle para montar bicicleta, para que la familia se encuentre, para jugar baloncesto de la calle, para hacer muchísimos intercambios que se pueden hacer culturales. Sí, con el uso de todo lo que es el espacio público, en impulsando al ciudadano a hacer uso recreativo y saludable del espacio público. Claro, ya que usted menciona las bicicletas, para nadie es un secreto que las bicicletas, el uso de las bicicletas ha ido incrementando con el paso de los años y es un tema ya del área de transporte. Yo soy ciclista urbano, vine a esta entrevista en bicicleta wow. Y me gusta promover todo ese tema. Pero ¿cómo usted le vende bicicletas a un pueblo que piensa en jipetas, en comprar jipetas, o que piensa que tu estatus social depende de qué tan nueva sea tu jipeta? Mira, yo veo varias cosas que tenemos que hacer. Tenemos que ir, sabemos que aquí el gran uso de la bicicleta es recreativo, que hay muchos grupos, comienza a haber un flujo de personas que comienza a ir en bicicleta. Yo digo que es como la estancia infantil, es como el centro de lactancia materna. Cuando una madre va al centro de trabajo, debe haber un lugar donde ella se pueda ordeñar, guardar la leche para poder darle esa lactancia. Con la bicicleta debe pasarlo igual.
y el ayuntamiento debe dar el primer ejemplo. Debe haber un sistema de baños, deben haber parqueo. El ayuntamiento debe hacer que en sus empleados, los que quieran ir en bicicleta, tengan el ejemplo de que ellos cuentan con la infraestructura, porque el ayuntamiento va a privilegiar ese tipo de uso. Comenzar nosotros cambiando nuestra flotilla, incluyendo al alcalde, para vehículos eléctricos, uso de bicicleta un día a la semana, comenzar a generar un movimiento donde la gente comience a ver el valor que tiene en el uso de la ciudad, y comenzar a crear esos espacios de respeto al ciclista, porque nosotros ya vivimos la experiencia de cómo un ciclista, un joven rumbo a Inté, perdió la vida atropellado en la avenida Luperón. Entonces, es lo que conviene. Esta ciudad tiene que hacer un cambio, ¿verdad? Todo el tema de sostenibilidad pasa también por un cambio en la característica del sistema de transporte a uso de medios más sostenibles, y la bicicleta. Lo primero en la pirámide del transporte es el peatón. Por eso tenemos que promover el uso de transporte colectivo y la interconexión de peatonal. Transporte y movilidad, no es solo transporte, movilidad. Segundo, el ciclista. Tercero, transporte colectivo. Cuarto, transporte de carga, y en último lugar está el carro individual. Nosotros tenemos la pirámide a la inversa. Aquí primero estamos los que usamos vehículos individuales, y por eso de alguna manera la capacidad de carga del sistema de calle está llegando a un nivel que tiene que colapsar, y por eso tiene que venir un sistema de organización, transporte de carga, horario nocturno. Todo ocurre a la misma hora en los mismos espacios. No da. Hay que reorganizar las actividades, hay que hacer medidas de organización, hay que reorganizar la pirámide. Por eso, aunque no comencé hablando por ahí, el primer tema que he hablado respecto al reto de esta ciudad es el tema de una nueva gobernanza. Nosotros tenemos que reorganizar la autoridad del ayuntamiento en el territorio a partir de las tareas que tiene el ayuntamiento, de manejo adecuado de los residuos, respeto al peatón y al ciclista. Pongámoslo que esos dos elementos el ayuntamiento se lo toma en un primer año como su enfoque: cebras peatonales, espacios de ciclorruta, cierre de calle determinado día, uso del alcalde y su equipo, promoción de oficinas que generen baños y espacios adecuados para que una parte de su personal que quiera ir como ciclista tenga el apoyo de la infraestructura por el valor que eso representa de economía de espacio. Es decir, el alcalde llegando en bicicleta. El alcalde llegando en bicicleta. Nosotros, es importante eso. Nosotros una vez hicimos un esfuerzo, pero no fue consistente. Yo me acuerdo una vez que, siendo secretario general, pasamos a buscar al alcalde Roberto en bicicleta y nos fuimos por la Churchi hasta el ayuntamiento. Pero se debe convertir en algo más habitual, es algo que tenemos que promover. Claro, claro. Entonces, ¿qué opinión se merece el sistema de transporte público actual? O sea, ¿qué pudiese la alcaldía aportar? Ya tenemos el Intran, que nace con la ley 6317, y naturalmente es un trabajo en conjunto. La misma ley lo especifica. Tanto Intran como los ayuntamientos tienen la labor de regular el sistema de transporte público de cada ciudad, de cada demarcación. ¿Qué opinión se merece eso y cómo trabajaría la alcaldía con el Intran actualmente? Mira, bueno, en ese tiempo, porque actualmente está trabajando, no se ven los trabajos en conjunto entre la alcaldía y el Intran. Estoy de acuerdo. Cuando hablo del Centro de Inteligencia Territorial, que es un centro que monitorea una serie de indicadores ambientales, de temperatura, calidad del aire, tiene un sistema de cámaras de vigilancia. El ayuntamiento puede utilizar su capacidad normativa para hacer que comercio y edificaciones hagan cámaras de seguridad para interconectarlas, generar mejores perímetros. Nosotros uno de los equipos más potentes que va a tener el ayuntamiento es el equipo que tiene que ver con tránsito y movilidad, tanto en términos educativos como en términos regulativos. Trabajaremos intensamente con el Intran
En el caso del distrito haremos una sola oficina. Hay un centro de control. En esa oficina trabajarán las personas responsables del Intran del distrito con el director de tránsito y movilidad del ayuntamiento y el alcalde con la directora del Intran semanalmente. Uno de los espacios es a 3 horas de revisión, de mejora continua, porque yo soy una persona que le gusta trabajar semana a semana. Me dedicamos el tiempo a planificar y después nos dedicamos el tiempo a darle seguimiento a los logros que se pueden obtener. Entonces, este será una tarea vital. Parqueo, parqueadores, limpiadores de vidrio, el tema de la reorganización, tránsito en horario de carga, en horario nocturno, transporte colectivo, los valores del peatón, el ciclismo, todo esto, las paradas de choferes, señores. Motoconchita y choferes. ¿Dónde todos estos hombres, miles de hombres en la calle? ¿Dónde orinan? ¿Dónde está la infraestructura sanitaria? Muchas veces un poste de luz que tiene un olor amoníaco a orine, que eso no tiene madre, la ciudad. Y los vecinos quejándose. No, totalmente. Entonces, ese es un tema que el ayuntamiento tiene que regular. Usted no me puede tener una parada que esté sucia, que no esté debidamente adecuada. Yo le estoy dando un espacio público para usted obtener un beneficio económico. Tiene que haber una corresponsabilidad en ese proceso. Entonces, por eso, cuando hablo de la nueva gobernanza, me refiero a un ayuntamiento activo en sus tareas principales de organización del territorio. Y por eso he hablado de distribuir el territorio en 28 polígonos. Para poner un ejemplo, el centro histórico es un polígono, Gasco es un polígono, el polígono central. Entonces, esa distribución implica la creación de un equipo operativo de trabajo del ayuntamiento, que yo le he llamado a la cabeza, es un regente con equipos de policías municipales, de educadores sociales, de la brigada operativa que el ayuntamiento tiene de barrido, de poda, del trabajo que hacemos, que debemos hacer en las escuelas con ese entorno. Entonces, y con entonces las articulaciones a partir de las direcciones para que eso tenga una derivación operativa en cada polígono y podamos medir en el polígono la eficiencia de las medidas que se puedan adoptar conjuntamente con una mesa de convivencia ciudadana donde participen los administradores de condominio, los presidentes de junta de vecinos, los directores de centros de escuela, los comerciantes. Así que generemos el mayor posibilidad de participación, pero una vez cerremos ese ciclo de ponernos de acuerdo sobre lo que hay que hacer, haya un equipo responsable en el día a día de hacer que esas medidas se puedan convertir en hechos en cada uno de sus territorios. ¿Y el presupuesto será suficiente? Mira, ningún presupuesto será suficiente, pero yo creo que aquí muchas de las medidas que estamos planteando no parten de un tema presupuestario, parten de utilizar eficientemente el presupuesto actual, otro parte, como tienen otras ciudades, de hacer alianza público-privada. Por ejemplo, todo el tema de parqueo, el ayuntamiento no tiene que poner un solo centavo de eso, lo que tiene que crear las condiciones institucionales para que el sector privado invierta. Lo que estamos hablando es regular una compañía para intervenir en el subsuelo. Lo único que tiene que hacer el ayuntamiento es regular, generar los estudios de factibilidad, construir bajo una fiducia la posibilidad de potenciar eso. El Fondo Verde es una combinación público-privada. El ayuntamiento puede poner una partida para iniciar el fondo, pero el fondo se debe alimentar de un pago, de un impuesto o de un pago de los promotores para la sostenibilidad del verde de la ciudad. Es decir, parte de ese tipo de figuras que nosotros ya tenemos la experiencia. Todo el reciclaje en la ciudad es un tema del sector privado, responsabilidad extendida del productor. El ayuntamiento, en vez de botar una tonelada de basura por la que paga $48 tirándola en Duquesa, si la recicla, puede poner esos $48 a circular conjuntamente con el sector privado para crear una cadena de valor
de los residuos, de modo que no terminen en una cañada o en el mar Caribe, porque la gente le vale llevarlo a un centro de acopio. Es decir, hay muchas de estas medidas que no parten de incrementar el presupuesto. ¿Hace falta presupuesto? Sí, hace falta presupuesto. Por eso se ha estado promoviendo la necesidad de la ley de capitalidad que reconozca el peso que tiene Santo Domingo, no solo para sus ciudadanos. Esta ciudad recibe 1,5 millones de conciudadanos de muchísimas partes del país que generan aquí un impacto en limpieza, en uso de vías, en todo lo que estamos hablando. Sin embargo, no hay un pago correspondiente por la distribución que hace el Estado respecto a esos usos. Pero también, yo creo que también aquí hay inversiones como la del BID en la zona colonial, 90 millones de dólares. El ayuntamiento, ¿qué pone? La regulación, los fondos. Entonces yo creo que hay muchas oportunidades. Hay un instrumento que se llama Consejo Económico de Desarrollo Social, que creó la ley 176, donde debe participar el senador, los legisladores, el ayuntamiento y actores económicos y sociales de la capital. Que es importante a la hora también de rediscutir el presupuesto nacional para obras que son clave para el Distrito Nacional. Es decir, no es que todo tiene que estar en el presupuesto del ayuntamiento. Tenemos que estar claro qué se hace, por qué vía se financia, cómo se pueden articular. Yo digo, por ejemplo, la avenida Gustavo Mejía Rical, que es una avenida con más de 200 restaurantes, desde la Luperón hasta la Ortega y Gasset. Pero no hay una acera, no hay una fachada, no hay una arquitectura en la avenida más lúdica de la ciudad. ¿Qué es lo que tiene que ir el ayuntamiento? A la regulación. Conjuntamente ya hay iniciativa de grupos privados y ponernos de acuerdo en un modelo de desarrollo de esa ruta gastronómica como parte del turismo de la ciudad, porque para mí el motor económico de esta ciudad debe ser el turismo, el que mayor impacto puede tener para la generación de empleos, como lo tienen otras ciudades ya atractivas. Santo Domingo hoy es la metrópoli más importante del Caribe y Centroamérica. Entonces, nosotros tenemos que aprovechar ese posicionamiento y la infraestructura que tenemos y la oferta que tenemos. Entonces, todo esto genera oportunidades para una serie de alianzas que movilicen recursos que puedan tener un impacto en la dirección que la ciudad tiene que moverse. Bien, ya por último, ¿qué opinión se merece el plan de ordenamiento territorial del Distrito Nacional por parte de Domingo Contreras? Mira, interesante, es un esfuerzo que hay que llevarlo a un sentido práctico, porque si hacemos una visita al desarrollo urbano, no lo vemos concreto, no vemos dónde está el arbolado, porque el propio ayuntamiento se es capaz de construirte una acera en la zona de mejoramiento social, en el área de Itesa, te construye 45,000 metros de concreto y no pone un solo árbol. Entonces, es que el ayuntamiento tiene que entender, comenzando por sí mismo, que no es escribirlo, es hacerlo, es sentirlo, es comprometerse a que eso sea una realidad viva, que eso se pueda traducir a un niño en una escuela, que sepa que ahí va un árbol, que sepa que ahí se va a reciclar, que sepa que va a usar una bicicleta porque ayuda a la calidad del aire en la circulación de la ciudad. Esos son los valores. Nosotros tenemos que construir una cultura ambiental ciudadana. Ese plan no lo da porque el ayuntamiento mismo no lo asume a sí mismo. Entonces, esa es la tarea principal que tenemos. No es escribir un documento, es hacer lo que se convierta en una herramienta de construcción de cultura. A nadie hay que explicarle para qué un colmadón aquí. Es decir, la gente sabe, eso se genera automáticamente y un colmadón se parece igualito, esté en Bellavista o esté en Capotillo. Porque en la concepción cultural del dominicano, un colmadón es un lugar donde se venden cerveza, bebida, se baila, se le puede adicionar una mesa de dominó, se celebran eventos. Entonces, tiene delivery para llevar la oferta a cualquier casa. Entonces, el plan de ordenamiento territorial tiene que ser como el colmadón, una pieza de la cultura de la gente para mejor vivir en su territorio. Eso es lo que yo creo que tenemos que hacer. Porque yo soy mucho de la escuela de Antana Mocos. Antana dice, de nada vale hacer una ley.
hay que explicarla, hay que darle una pedagogía, explíquese, socialícese, asúmese y aplíquese. Entonces, y no es que la aplique solo la autoridad, es que se asuma como parte. La gente tiene que entender por qué es importante ese. Pregúntele a alguien, hasta un estudiante de arquitectura, pregúntele a un actor de esta ciudad si entiende con qué se come eso. Pregúnteselo, invítelo para. Entonces, mientras estemos ahí, no hay plan de ordenamiento territorial. Hay una herramienta que la usa planeamiento urbano. Yo creo en que eso debe, y creo que quienes tienen que liderar eso son los niños. Por eso estamos planteando la creación de los superescuadrones ambientales en la escuela como una herramienta de creación de cultura ambiental ciudadana en el reciclaje, en el entendimiento del territorio, en el arbolado, en el desenvolvimiento ambiental del espacio urbano. Bien, señores, con nosotros Domingo Contreras, candidato a la alcaldía del Distrito Nacional para este año 2020. Les damos las gracias desde Civil Engineering por aceptar este llamado. Gracias. Nos sentimos realmente complacidos. Ya ustedes conocen sus propuestas. Ustedes son los que eligen el 2020. Y nada, que sea lo que Dios quiera. No, vamos a seguir buscando ese voto. Yo conseguí que 107,000 capitaleños me dieran la oportunidad de ser el candidato. Yo ahora le estoy pidiendo que busquen uno más. Si consideran que puedo ser la persona apropiada para acompañarle, para ayudar a gestionar esta ciudad. Yo no creo en hacer un gran alcalde, yo creo en construir una cultura ciudadana. Ese sería mi trabajo desde el día 1 hasta el día que me corresponde entregar la alcaldía del Distrito Nacional. Excelente. ¿Por dónde podemos seguir viendo más de Domingo Contreras? Bueno, por mi página domingocontreras.do y bueno, y seguimiento en las redes sociales. Y en el territorio. Yo soy mucho del territorio. Y a nosotros entonces nos siguen dando seguimiento por nuestras cuentas de Instagram, Facebook, Twitter, YouTube y por el podcast, Spotify, podcast del Apple Podcast, TuneIn y los otros canales que utilizamos. Muchísimas gracias por escuchar esta entrevista, señor licenciado Domingo Contreras, muchísimas gracias. Suerte en el proceso que va a votar en el 2020 y que sea de beneficio para toda la ciudad. Muchas gracias. Gracias.